José Narro Robles, ex rector de la Universidad Nacional, anunció que participará por la candidatura a la dirigencia del PRI. Y hay una entrevista que publica La Jornada, ¿no?, que me parece muy interesante discutir. José Narro, el PRI con acta de nacimiento, no de defunción. Escriben Fabiola Martínez y Roberto Garduño. Al poner fin a 40 años de servicio en la Universidad Nacional Autónoma de México, José Narro Robles ya se encuentra listo, preparado y comprometido para competir por la dirigencia nacional del PRI. Mi partido va a tener acta de nacimiento, no tiene acta de defunción. No la tiene, vuelvo a insistir. Es un partido histórico, un partido sin el que yo no podría entender la democracia mexicana, ¿no? Su narrativa política, dirigida hacia los militantes priistas, se enfoca en ofrecerles congruencia y honradez. Y como oposición a su partido, como oposición, su partido deberá ser maduro y propositivo. Sentado en la sala de su casa, en la colonia San Miguel Chapultepec, mira, vive donde yo vivía, a la que se ingresa cruzando un estudio con infinidad de libros y objetos personales y las paredes cubiertas de decenas de óleos, el ex rector de la universidad se emociona, aguanta las lágrimas cuando confronta su retiro de la actividad académica para concentrarse en su afán político, ganar la elección abierta a los militantes del tricolor. El PRI, pregunta La Jornada, ¿no?, es también el partido identificado con los Duarte, con Borge. Los más jóvenes han conocido del PRI denuncias de corrupción, podredumbre política, ¿no?, se le plantea. A lo que Narro responde: no solo en un partido, no solo en una institución, no solo en el sector público, en el privado, en el social, donde tenemos que luchar contra la corrupción. No es un mal moderno. Desafortunadamente, el Estado presente, ha estado presente a lo largo de mucho tiempo. En el PRI, la gran mayoría de la militancia, la gran mayoría de los dirigentes, no tienen que ver con la corrupción. Después le preguntan: ¿qué provocó la peor debacle electoral del PRI? ¿No? O sea, lo confrontan con que, o sea, la última elección, ¿no?, donde tuvo 10 millones de votos, menos creo. Uno tiene que reconocer, dice Narro, que hay fenómenos en el mundo que están dificultando que los gobiernos ganen elecciones. Me parece que el PRI, como parte de las elecciones, tiene que aprender que en la vida, en la política, salvo el final, nada es para siempre. ¿Qué deja de lección esta derrota?, le preguntan, y dice Narro: tenemos que saber comunicar más lo que hacemos, comunicarlo bien, tenemos que saber argumentar, tenemos que saber hablar con la gente, tenemos que tener una mayor capacidad de escuchar a la gente, y tenemos que aprender también que a veces se tienen que tomar decisiones que son muy difíciles, que son incluso anticlimáticas, pero que el desarrollo de una nación lo requiere. Esta cita es buena. Hay gente que rechaza rotundamente al partido, que está en desacuerdo completo, a veces en lo ideológico, en ocasiones por los comportamientos de algunos de sus militantes, gobernantes. Por eso, cuando una persona dice yo milito en el PRI, viene una incomprensión. Y le preguntan: ¿el próximo dirigente del PRI tiene que ser honorable, irreprochable, digno? Estoy convencido. La autoridad moral no se la da uno a sí mismo. La honorabilidad sí, la lealtad también lo sabe uno, pero hay otras condiciones que se las conceden los demás. Y le preguntan por último: ¿qué ruta vislumbra para el PRI en condición de oposición? Uno no tiene que apostar contra México, uno no tiene que apostar contra las instituciones del país. México necesita que los políticos discutan, debatan, pero acuerden lo que el país necesita, que negocien de cara a la sociedad, que pueden hablar con su verdad, que puedan hablar con su verdad. Esto me parece interesante por varios motivos, ¿no? Primero, nunca he entendido, y me sigue pareciendo una contradicción histórica, alguien joven, ¿no?, menor de 30 años, y que diga yo quiero ser del PRI. No sé, que vea la historia, que vea a Díaz Ordaz, güey,
¿no? A López Portillo, a Echeverría, a Salinas, ¿no? A Peña Nieto, y diga, no, a Duarte, a los Duarte, o sea, y diga, güey, yo quiero ser parte de esa organización, cabrón. O sea, simplemente no lo entiendo, no me cabe en la cabeza. Digo, Narro, eh, contrario a eso, pues es priista desde los 70, ¿no? Por lo menos militante como tal. En una época donde era el partido único, donde había simulación de elecciones, no compra de votos, operación ratón, operación tamal, ¿no? Y todas las curiosidades, ¿no? Y barbaries históricas a las que estamos acostumbrados que se siguen repitiendo, ¿no? Por ejemplo, en Puebla en la última elección, en la elección federal también en algunos municipios se dio de esa forma. Digamos, pero en ese momento eran prevalentes, ¿no? Y eran la sucesión presidencial, era por dedazo, no todo el mundo lo conocemos, se robaban elecciones, no se roban la del 88, se roban 2006, o sea, de forma documentada, pues, ¿no? O sea, ¿no? Y los panistas, ya escuché a los panistas, ¿no? No, en 2006, no, güey, la Bastida, o sea, hasta la Bastida dijo que, pues sí, se la robaron, güey, ¿no? O sea, ya, o sea, los únicos que no se han enterado de que se robó la de 2006 son ustedes, ¿no? Amigos de Calderón y de Fox, güey. Digamos, pero ese es o sea, no sé, o sea, no me cabe en la cabeza, cabrón. O sea, es como ver a la iglesia católica, ¿no? Donde hay cada año cientos de escándalos, ¿no? De abuso infantil. Y en México, ¿no? Por lo menos, o sea, más de 150 sacerdotes ahorita están separados de su cargo por abuso infantil y la iglesia católica los está encubriendo, ¿no? Dice, pues no sé dónde están, cabrón. Les preguntaron abiertamente, ¿sabes quiénes son? Sí, ya los removieron de su cargo. ¿Dónde están? No sé. Yo creo, no sé. Se fueron. Se lo están ocultando de la justicia, cabrón. Entonces es como ver esa organización y decir, yo quiero ser católico, güey. Me voy a convertir al catolicismo. No sé, y no estoy hablando de creer en Dios, no. O sea, yo no creo en Dios, pero digo, una cosa es creer en algo más, ¿no? Y otra cosa es afiliarte a una congregación, ¿no? Como tal. Y esa parte no, o sea, no la entiendo, güey. O sea, no me cabe en la cabeza. Eh, digamos, y sus argumentos, ¿no? Digamos, es un partido histórico. Pues sí, ¿no? O sea, Hitler también, el partido nazi es un partido histórico, ¿no? Pero hay que ver qué hizo en la historia, ¿no? Y yo argumentaría que la historia del PRI en México está manchada de sangre, de corrupción, de amiguismos, de compadrazgos, de todo lo que hay que erradicar del país. El PRI era campeonísimo, cabrón, mundial, güey. Entonces, pues la dictadura perfecta, ¿no? Otras dictaduras veían a México y decían, güey, qué chingón, funciona ese pedo, güey. O sea, entonces, ¿es histórico? Pues sí, es histórico, ¿no? O sea, la bomba atómica es histórica, o sea, ¿no? Mussolini es histórico, Genghis Khan es histórico, pero, digo, eso es razón para ser priista. Desde entrada, no lo creo. Entonces, no se entendería la democracia sin el PRI, ¿no? Ese es su segundo gran argumento. A ver, güey, o sea, transitamos a la democracia no gracias al PRI, sino a pesar del PRI, cabrón. Y es aquí donde, o sea, pues no se entiende la democracia sin el PRI, ¿no? El PRI dadivosamente permitió a los peones, ¿no? A la gente, pues que votara y se organizara, ¿no? Y les cedimos el asiento. No, cabrón, te lo quitaron, te aferraste como pudiste, hasta que era tanta la información, ¿no? La tecnología, la participación ciudadana, la gente, la oposición, la organización civil, las empresas, o sea, era tanta la presión que ya no te quedó otra que dejarla, cabrón. O sea, tanto así que te robaste la del 88 y todavía estuviste 12 años más en el poder, güey, porque no querías salir. O sea, no es que quisieras democratizar a México, güey. Eso es entender la historia al revés, güey. ¿No? O sea, este cabrón, bueno, o sea, es la apología, ¿no? Al PRI, ¿no? O sea, clases de cómo defender lo indefendible, güey. ¿No? Y su último gran argumento, ¿no? Le preguntan, bueno, ¿cómo lo ves hacia adelante? ¿No? ¿Cómo lo ves como oposición? ¿Cómo lo ves perdiendo la elección? No primero, o sea, la derrota
histórica más grande en la historia, en el PRI, ¿no? La historia de México, y cómo lo ves hacia adelante, ¿no? Y ahí no responde absolutamente nada, cabrón. Nada de contenido, pues nada de sustancia. No responde, pues hay cosas, ¿no? Que no permiten ganar a la gente. Y, o sea, ¿qué cosas fueron esas? ¿No? Tal vez tu historia de corrupción, de amiguismos, de compadrazgo, de robo de elecciones, de amaños, de asesinatos, de represión. ¿Esos te parecen factores suficientes, ¿no? Para que no hayan ganado la elección? Que la gente leyó, que la gente lee la puta historia y sabe quiénes son y sabe lo que hicieron, que el votante mexicano es cada vez más informado y sofisticado, que la mitad de la gente son millennials, no menores de 30 años, y es el voto más informado de la historia. ¿Serán eso algunos de los factores que le impiden al PRI llegar? ¿Que le impidieron al PRI llegar? Yo diría que sí, ¿no? Habría que preguntarle un poquito más a Narro, a ver cuáles factores, ¿no? Son estos de los que habla. ¿No? Y por último, ¿cómo lo ves como oposición? Pues lo veo, ¿no? Hay que ser congruentes, hay que tener integridad, hay que besar perritos, ¿no? Hay que ver arcoíris, hay que comer tacos. O sea, lo que, el punto que quiero lograr con esto es, dice puro cliché, puras platitudes, puros cuestiones sin contenido, ¿no? Hay que acercarnos más a la gente, hay que escuchar, hay que hacer acuerdos, no hay que discutir, hay que ser civilizados, o sea, pues, y, o sea, ¿en qué temas de política pública te vas a enfocar? ¿Qué vas a ofrecer tú como idea, o sea, como concepto, como algo palpable que no está ofreciendo Morena o cualquier otro para que la gente vuelva a confiar en ti? Y de esto no habla absolutamente nada, porque no puede hablar absolutamente nada, porque no tienen plan, porque son lo mismo puto de siempre, güey. Y la gente lo sabe. Entonces, o sea, cuando leí la noticia de Narro al PRI, pues digo, no pude evitar estrujarme tantito, ¿no? Porque soy de la UNAM, cabrón. Y este cabrón estaba ahí cuando yo estaba. Eh, Sin embargo, o sea, veo sus argumentos, veo la clase de oposición que es. Y no es que López Obrador sea pinche Bernie Sanders o Jeremy Corbyn, o sea, gente de verdad propositiva y congruente con todos los años de historia. O sea, Andrés Manuel se contradice, no se ha contradecido dentro de la campaña, no decía una cosa y otra. Es diferente el Andrés Manuel de campaña al no Andrés Manuel en gobierno en muchos sentidos. Ha sido congruente en varios otros, ¿no? Y se le reconoce. Pero mi punto es, no es que sea la maravilla, cabrón López Obrador, tiene el potencial de ser el mejor presidente que hemos tenido, sí, eh, pero ahora en 100 días todavía no es algo fantástico, ¿no? O sea, todavía no tiene muchos resultados que entregar y eso le encabronó, ¿no? Tanto que le encabronó que regañó a todo su gabinete y bien regañado, güey. O sea, si no te están dando resultados, pues, o sea, no, vamos a apurarnos, cabrón. ¿Qué está pasando? Eh, pero aún sin ser la maravilla, güey, si entrega un tercio de lo que prometió y si ustedes siguen siendo la oposición con este tipo de argumentos, o sea, no veo cómo Morena puede salir del poder, güey. O sea, no veo cómo le van a ganar una elección a quien sea de Morena. Te puedes tirar un dardo no, casi no. O sea, voy a retroceder tantito. No dentro de la terna presidencial, ¿no? Los presidenciables que ahorita ya están lanzando entre Ebrard, Tatiana, Olga, no, Ursúa, que lo veo un poco más bajo de perfil, no Monreal, etcétera. O sea, lanzas un dardo entre ellos. Cualquiera te puede destrozar en una elección si tus argumentos son los que estás presentando. Así que aguas, porque esto, ¿no? El nuevo PRI, con viejas ideas, con viejos personajes, lo mismo de siempre.